RTV, el diario, no se solidariza con las afirmaciones y expresiones que se viertan en el siguiente programa, pues es un espacio contratado por su productor, el cual no mantiene relación de dependencia con esta empresa. Abrazo fraterno para todos ustedes, hermanos, hermanas que nos ven acá desde esta gratísima e histórica región del Cusco. Y por cierto, el abrazo fraterno a todos los que, sin vernos en el canal 45, señal abierta, o 91 en cable, pueden y constantemente en ellos recibimos comunicaciones vía internet. Me refiero a los de otras regiones y el extranjero. Solamente tienen que ingresar a la computadora www.rtveldiario.pe. Este abrazo fraterno va, por supuesto, concatenado con mi agradecimiento reiterativo a esta casa televisiva, la Corporación Multimedia, que ha tenido especial gentileza con este programa Nueva Constitución, que ha variado de 1 hora que teníamos hasta hace 2 semanas, ahora son 2 horas. En ese sentido, queremos transmitir que ahora verdaderamente tenemos un programa de gran intelectualidad, con 3 entrevistados que ustedes van a salir totalmente gratos y sumamente entusiastas, porque nuestra obligación es concatenar la Constitución vigente, la del condenado Fujimori, la que sabemos que tenemos que cambiarla de todas maneras, pero con el toque de 3 intelectuales que van a ser entrevistados durante estas 2 horas, y que en eso de concatenar con algunos videos, ustedes se van a percatar, como el que habla, de la necesidad inminente de un cambio de Constitución. Mi nombre es Ricardo Noriega Salaverry, y este programa Nueva Constitución que se inicia tiene que traer, como es ya norma entre nosotros, algunas novedades de la semana. Como ustedes saben, y a sus amigos, hermanos, hermanas pueden pasarle la voz perfectamente, que este programa se repite mañana a partir de las 5 de la mañana y luego de 4 a 6 de la tarde. En ese sentido tengo que transmitir que hemos tenido el día de ayer un día muy importante, el Día de la Dignidad Nacional, donde nos guste o no nos guste, pero los que tenemos sangre cusqueña y somos peruanos, a margen de la ideología, de lo que puede significar nuestro corazón político, tenemos que reconocer en el general Velasco que hizo lo que nadie hizo en ese momento. Los jóvenes no lo conocen, pero ahora hay un sujeto llamado Pedro Pablo Kuczynski, que está invirtiendo $500 millones para ser presidente, ya regaló 1.500 automóviles. Yo recibí una llamada de Bagua nuevamente, ya no es un carro, 2 carros con PPK, y la vez pasada que salí del programa de acá, el taxista que me lleva y me trae me dice: doctor, mire usted, PPK. ¿Cómo un individuo puede invertir $500 millones? Fácil. Un amigo me hizo ese interrogante, yo le dije: no te preocupes, en 2 meses lo recupera, y tiene 5 años para seguir robando al Perú. Y lo digo como abogado, y me enfrento a cualquier querella, pero no se van a atrever, porque a las pruebas me remito, como decimos en los tribunales. Ustedes jóvenes tienen que saber que otrora, en la década del 60, había una zona prácticamente norteamericana sin permiso dentro del Perú. Tú pasabas por Talara, La Brea y Pariñas, veías la bandera norteamericana. Puedes tener simpatía o antipatía con Estados Unidos, ese no es el tema. El tema
que estos Supay Paguagua, coludidos con el gobierno de la época, habían no solamente apoderado de este territorio, sino tenían la bandera, explotaban todo el petróleo nuestro, no pagaban impuestos, nadie sabía ni controlaba el Estado, totalmente miope, coludido, corrompido. ¿Y por qué hablo de este sujeto norteamericano PPK? Porque en ese momento él era gerente en el Banco de Reserva. Y cuando el general Velasco, una fecha como ayer, dice basta ya, tenía 6 días de presidente, este es el Día de la Dignidad Nacional, y se toma lo que es nuestro, Talara, La Brea y Pariñas, nuestro petróleo, ingresa a la Fuerza Armada. Este sujeto PPK, el PPCausa, saca 130 millones de dólares a valor actual e indemniza a sus paisanos norteamericanos. Cuando el gobierno de Velasco se entera, orden de captura. Este inservible, hay una versión que se disfraza de mujer, otra de cura, se mete a la maletera de un automóvil, se va a la embajada norteamericana que en ese momento estaba ahí en Lima, en la avenida Wilson, y se fuga hacia Ecuador y luego hacia Estados Unidos. Este individuo es para nosotros el paradigma de lo impío que puede ser alguien extranjero succionando lo que no le pertenece. Ustedes recordarán que el sábado pasado tuvimos acá al líder del velasquismo, don Fortunato Nina Lázaro, haciendo una locución muy importante sobre el 3 de octubre. Y ahora nuestro abrazo fraterno para todo lo que representa lo que yo dije el día 24 de diciembre pasado ante la tumba de Velasco, allá en Lima, una tumba de un desposeído, de un marginado, todo el oprobio, el odio, el deseo reprimido que aflora, minimiza la capacidad de un expresidente de tener, oiga, un mausoleo que puede representar el cariño de todos los peruanos. El otro tema importante es que me he enterado de algo, bueno, que verdaderamente nos hace temblar. Más de una vez he dicho que tengo el honor de haber sido abogado defensor ad honorem de los campesinos cocaleros, que no venden al narcotráfico, si no me hubiese ocurrido defenderlos. Cuando el alcohólico y drogadicto Alejandro Toledo metió preso solamente por ser quechohablantes, me fui a dormir y a vivir en Quimbiri, San Francisco, Yoshego, Elene, Santa Rosa, Sibia, donde a Nelson Palomino lo meten en el penal de máxima seguridad de Yanamilla. Para mí, lo he expresado en este programa, porque es un tema constitucional, no es de ideología, ni una alienación, un alineamiento político. Para mí, además de ser abogado, como ustedes saben, soy economista y licenciado en Administración de Empresas, y en economía el viejo maestro te enseña, si no hay demanda, no hay oferta. ¿Y la demanda de dónde viene? Del veneno, de la cocaína, de los que envenenan a nuestros hijos, a nuestra juventud, del gran imperio. Les he contado también de que tengo amistad con algunos congresistas en Estados Unidos, y una vez tomando desayuno ahí en Washington, saliendo del Capitolio, la sede del Congreso americano, un distinguido congresista norteamericano me dijo: Ricardo, tú que luchas tanto por este tema de los cocaleros, te tengo que decir que para nosotros acá en este país ya es inmanejable. Un congresista distinguido, oiga, me dice: Ricardo, calculamos nosotros que por cada aduana hay una coima de 50 millones de dólares diarios porque entran los containers con cocaína. Mi teoría es la que ha pasado esta semana, que me he enterado de magnífica buena fuente, que el Congreso de la República, Keiko Fujimori, la dama entre comillas que yo le he denunciado por narcotráfico, como he explicado acá, que nunca ha trabajado, que tiene un esposo norteamericano cuyo padre está preso en Estados Unidos por corrupción, pero que viaja en helicóptero, mientras nosotros lo hacemos con medios totalmente limitados. Bueno, pues esta señora se ha entrevistado con el embajador norteamericano allá en Lima, y que me desmientan si esta versión no es valedera, porque viene del Congreso. Y este Moreno, ahora embajador norteamericano en Perú, le dije: Keiko, no vote tu bancada a favor de todo lo que es las restricciones, la interdicción de los aviones
furtivos que viajan sobre todo por la zona del Braen y que llevan droga. Pero ¿cómo le habrá dicho? Me imagino esta señora, aunque ella recibe órdenes del imperio. Inmediatamente la bancada del Congreso, y esto ya es público, no es ningún secreto, fujimorista, no votó la segunda votación que representa exoneración para que pase. El único, que no me cae muy simpático, pero honor al caballero en este extremo, el almirante Tubino, que es uno de los compinches ahí en el fujimorismo, pero parece que le salió algún espíritu de ese gran hombre de Grau, porque ha estado en la Marina, y se retiró, porque él no iba a aceptar esto. Desgraciadamente, esa es nuestra realidad. Como ustedes saben, con respecto a este alcalde provincial que tenemos, Carlos Moscoso, además de las denuncias que ya expliqué en este programa, que me tocó ir a Lima, al fiscal de la Nación, a la doctora Julia Príncipe, que se ha enfrentado en forma totalmente valiente a Nadine Heredia, porque ella es la que ha motivado la denuncia sobre el tema de las agendas. También hemos denunciado a Licona por lavado de activos. En fin, es una rueda de denuncias que los va a llevar no a la revocatoria. No, la revocatoria ahora tendríamos que esperar 2 años, ya esto no aguantan 2 años. Ya parece que Moscoso regresó de Estados Unidos, tan profano como se fue, no trae absolutamente nada, y ustedes saben que yo en forma totalmente, como función de abogado, que veo las injusticias, estoy viendo lo de el mamelón Saltutis, que nuevamente se ha recibido otra agresión de parte de la municipalidad. Es un grupo de propietarios, oiga, tienen posesión desde la década del 70, tienen propiedad. Yo he analizado los documentos y este Moscoso está obsesionado con el ataque. Cuídate, Moscoso, porque esto te va a llevar, y hay un habeas corpus, y te va a llevar no solamente a la revocatoria, que no vamos a esperar 2 años, sino una vacancia que se viene de inmediato. Esto se concatena con otro pues caprichito de Moscoso, que desde que yo estoy acá, desde hace 5 meses viviendo en la región Cusco, vemos pues totalmente admirados cómo a nuestra histórica Plaza de Armas se le enerva el derecho ciudadano, según el artículo 2, la antítesis del mismo, de ingresar con vehículos a la Plaza de Armas. Claro, más de uno me dirá, oiga Ricardo, pero las grandes capitales frustran estos ingresos. Claro, yo les voy a decir, en Tokio se hace, en muchas ciudades europeas lo mismo. Oiga, pero tienen por arriba, tienen por abajo, tienen una serie de vías de acceso al downtown o al centro de la ciudad. Acá, por favor, los taxistas, que yo los defiendo en forma de honor, que lo hemos obligado a este Moscoso a que firme un acta dándonos 2 años de plazo, cobran la tarifa más barata, oiga, de todo el Perú, y qué decir del extranjero, 3 soles, 3.50 en todo lo que significa el centro histórico. Pero me dicen, oiga, doctor Noriega Salaverry, no puedo ingresar al centro, yo que estoy hospedado en un hotel cercano a la Plaza de Armas, y no lo digo por mí, es un clamor ciudadano. Individuos indeseables, lo dije la semana pasada y lo he ratificado en todos los medios del Cusco, creen que me están haciendo pues la de la criatura que hay que engañarla. Me fui a Lima, se repartieron los planillones en forma masiva, los taxistas han cumplido porque le han entregado a ese señor Pedro Banda, que es el secretario general de los que yo he ayudado en forma de honor. Antes se reunían de 15 a 20 taxistas, a raíz que nos hemos enfrentado, que paralizamos la ciudad del Cusco, y no por ser ni bandoleros ni terroristas, sino porque la injusticia de Moscoso hacía que iba a traer empresas chilenas, para sacar a mis patrocinados. Ahora son cerca de 6.000, 7.000. Este señor Banda, no sé por qué motivos, no me contesta la llamada y no tengo un planillón. Pero como no voy a estar discutiendo, porque no es mi plan, bueno, pues ya compré los planillones en Lima y me están llegando. He contratado un grupo de universitarios
voy a tener que hacer un esfuerzo económico. Un amigo me decía, ¿y por qué lo hace, Ricardo? ¿Qué cosa es el tema político? Oiga, y he renunciado a cualquier candidatura, oh, por favor, pero ¿de qué se trata? ¿Qué le dije a mi amigo y le digo a ustedes? El objetivo de un médico es curarte. El objetivo de un constitucionalista como el que habla, humilde, es defender la Constitución, así no nos guste. Y Moscoso no va a salir con la suya. Se quejan los hoteles, los colegios, todo lo que significa los turistas, la tercera edad, todo el mundo se queja. Y este individuo nos pone unas trampas ahí, oiga, increíble. En mérito a eso, vamos a comenzar y los convoco a todos ustedes. Estoy solamente esperando que me lleguen los planillones. Tengo que relevar la posición de la licenciada Kelma Chuntaya. A usted, gobernadora, mi agradecimiento. Acá no hay ninguna disquisición política. Usted representa al señor Ollanta-Humala, que indudablemente mi parte de pensamiento como profesional es la antítesis de la tesis del gobierno del señor Humala. Pero usted ha respetado, cuando yo he ido a hablar con usted, ha respetado la Constitución y me ha entregado, como ya es público en el Cusco, una autorización para que podamos salir con todos estos jóvenes a sacar firmas por todo Cusco. Comenzaremos la próxima semana, vamos a estar frente a Bata, ahí junto al Palacio de Justicia. Y por cierto, la gobernadora nos está dando garantías porque Moscoso no se atreve, no nos mira a los ojos, pero como ustedes saben, la última vez que fui con los choferes, mandó a sus gorilas uniformados, los amenazó de muerte a nuestros líderes choferes y a la lideresa Marta, que es una luchadora como taxista, mujer humilde, pero muy valiente, que hemos marchado por todo Cusco. Uno de los gorilas la empujó. Inmediatamente nos fuimos a la Defensoría del Pueblo y lo hemos denunciado por amenaza de muerte. Todo eso lo tiene el gobernador y lo tiene el general Pantoja, a quien quiero una vez reiterarle mi felicitación, porque no solamente ha descubierto estos criminales que mataron al ex alcalde de Paruro, haciendo una estratagema, una estrategia que nos enorgullece tener una policía de esa valía. Los bandidos estaban distraídos acá en la zona del Cusco porque el general Pantoja conducía toda la investigación en pantomima como parte de esa estrategia en el norte del Perú. Cayeron, oiga, y el loco Darwin ha caído hace unas horas. Ha sido primera página en todos los periódicos y los noticieros del mundo, porque es un miserable. Oiga, si algún día tendremos poder en este país, la cadena perpetua, y así me digan que como abogado estoy fuera de línea internacional, la pena de muerte, porque un viejo maestro me dijo, cuando, Ricardo, veas en tu calidad de abogado excesos que ya rebasaron, indudablemente esto tiene que ser la solución, no hay otra. La incapacidad del traidor Ollanta-Humala hace que se enerve cualquier posibilidad de una seguridad ciudadana. En Lima te matan por 20 soles, un sicario. Entonces, lo que está haciendo acá el jefe policial es totalmente estimulante y encomiable. Hoy día se ha llevado a cabo una conferencia de prensa con la presencia del director general de la policía que vino desde Lima. ¿Por qué digo esto? Porque Moscoso, si alguno de tus gorilas ataca, porque voy a ir con una mesa, yo mismo voy a perifonear, voy a estar todos los días con los universitarios, con un cartelón. Esto es un derecho constitucional. Firma, hermana y hermano. Pero si tú, Moscoso, te atreves a mandar esos gorilas y atacar a estos jóvenes, vas a ver una cárcel más rápido de la que te imaginas. Conmigo no tienes problema, yo sé cómo defenderme, pero voy a ir con distinguidas alumnas de esta gran universidad que tenemos y otras universidades y alumnos. Así que cálmate y acá, si dices que eres abogado, anda interpretando lo que dice la Constitución. Quiero terminar diciendo que el tema de la basura también es tremendo. Y hay, Moscoso, un hecho de esta semana. O sea que no solamente se trata de Cusco. En Roma, que se supone que es
una élite totalmente de avanzada en el primer mundo, en el origen para muchos de la civilización. En Europa, en Roma se han levantado toda la ciudadanía en pos de sacar un alcalde nefasto, negativo. Ahí ha sido ya prácticamente la violencia y lo sacaron al alcalde de Roma hace pocos días. Así que yo creo que Moscoso anda poniendo las barbas en remojo. Yo quiero irme a una pausa, pero antes de ella, porque comenzará la entrevista con un distinguido catedrático, que él representa esta valía que tiene la Universidad San Antonio de Abad, la más antigua de esta región, Cusco. Él es Zairi Tupac García, es un postulante, un candidato a doctorado de una profesión que es poco conocida, pero que indudablemente ella, como tal, maneja los hilos del desarrollo y sobre todo de la investigación en el mundo. ¿Por qué lo hemos invitado? Porque ustedes saben perfectamente que el condenado Fujimori, el alcohólico Toledo, el narcoindultos Alan García y ahora el traidor Ollanta Humala repiten lo que el nefasto mensaje repetitivo, atroz y fatídico del facho, de Mussolini, de Hitler: mantén ignorante al soberano y manipúlalo. ¿Y por qué digo esto? Porque alguien con un poquito de cariño al Perú tendría que incrementar el presupuesto de educación. Yo, como estudioso de la Carta Magna, entre comillas, porque ni siquiera tiene la firma del condenado Fujimori, estoy llevando la pista. Humala dice que ya está sobre el 3% del Producto Bruto Interno, que como ustedes saben es como un tonel, tú metes bienes y servicios y cuantifica en moneda. Manancancho no llega al 2.7% del PBI. Como ustedes saben, hemos presentado un proyecto de nueva constitución que ya está aprobado por la OMPE y nos vamos al 6% del Producto Bruto Interno. ¿Eso qué significa? Primero, incremento a los maestros. Yo más de una vez he hablado de la profesora Margarita, que me quedé impactado allá en Abancay, Apurímac, embarazada, viaja con su criatura, domingo a la 1 de la mañana, llega a las 4 de la mañana a su destino porque el carro ya no puede avanzar, se va caminando, llega a las 8 de la mañana a sus clases. Y este gobierno del traidor Humala le pide que rinda un examen, la meritocracia, y ahora en noviembre la van a votar a Margarita. Margarita gana 1.000 soles mensuales, es contratada. Y me dice, doctor Noriega Salaverry, ¿cómo yo en una escuela rural me voy a calificar, voy a tener meritocracia, me voy a perfeccionar, si yo soy la que sabe más en esa escuela rural? Y encima con 1.000 soles no me alcanza. En fin, ¿por qué lo hemos traído a este distinguido físico que no solamente tiene la prosapia de ser catedrático distinguido en esta universidad antoniana, la decana de la región, sino que es el decano de los físicos en esta región del Cusco? Y va a tocar un tema que, por el nacimiento y la función de este programa, lo vamos a concatenar con la Constitución, porque es indudable que se puede hablar de mucho presupuesto. Y ojo, esta universidad tiene mucho presupuesto. Él nos dirá cómo se está empleando, qué niveles de investigación, y rubrico esta parte introductoria del programa hablando del TPP. El TPP. Yo le llamo el tratado pésimo, el tratado aberrante de lo que puede significar. ¿Y cómo nos engañan? Hace días en el hotel donde estoy hospedado acá, veía muy temprano a una de las ministras del traidor Ollanta Humala diciendo: esto es la perfección, esto es increíble, esto es lo máximo. Estoy hablando específicamente del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, cuyas siglas es TPP en inglés. Lo digo solamente en 2 palabras porque no quiero robar
minutos a las 3 entrevistas que tenemos programadas para esta noche. El colega, bueno, es un distinguido colega internacional. Como economista me siento identificado muy bien con sus manifestaciones. José Stiglitz, ¿qué dice? Premio Nobel de Economía. Nadie puede pensar pues que es terrorista, que es extremista, que es comunista. El Nobel dice, simple y llanamente, no es un tratado conveniente para el Perú, y toca el tema del Perú. Dice, es un motivador de la desigualdad. Oiga, nos engañan. ¿Saben cómo lo han manejado? ¿Qué ley de transparencia? El imperio norteamericano ha tomado una decisión, reúne a 12 países, sobre todo con los caínes de América, nuestros vecinitos, nuestros hermanos, ellos que violaron a nuestras abuelas allá en Chorrillos, que nos quemaron y ahora nos han invadido. Y lo curioso es que hablar del imperio de los incas, el Inca mandó a conquistar a Chile en su momento. Luego viene Almagro y manda sus fuerzas a la conquista de Chile. Y ahora por los traidores que tenemos en el gobierno, los chilenos, los rotos, nos conquistan económicamente. Entonces, estos 12 países han manejado en un secreto absoluto las normas. Esto será materia de un próximo programa, porque hay mucho que hilvanar respecto a esto. ¿Cómo miente el gobierno del traidor Ollantumala? Pero en concreto, hermana y hermano, prepárate. Si tienes SIDA, si tienes un cáncer avanzado y cualquier otro tipo de enfermedad, estos inservibles Supay-Paguau han armado todo un tratado, repito, secreto, que hasta ahora ni siquiera la ciudadanía y muchos de los integrantes del Ejecutivo y Legislativo no lo conocen porque lo han mantenido en secreto. Las medicinas van a subir de una manera astronómica y todo va a significar, ¿qué cosa? Un crimen, que lo defino en 2 palabras. He repetido constantemente el capítulo económico de la Constitución vigente del condenado Fujimori. Artículo 60, abrevio, actitud subsidiaria del Estado. El traidor Ollantumala se levanta mañana y le dice, Nadine, voy a invertir en Huanchac, allá en Cusco. Entonces la Nadine, con sus agendas de 5 millones apuntando, le va a decir, amorcito, no puedes invertir en Huanchac en tanto y en cuanto no hay una empresa nacional o extranjera que esté desarrollando ese proyecto. Y si lo vas a hacer, tienes que ir al Congreso de la República a pedir, por favor, una ley. Oiga, esos otorongos, ignorantes, ineptos, ¿qué van a hacer si ahora con el decreto legislativo 1198 que nos quieren robar todo nuestro patrimonio y que estoy decidido, así como estoy imponiendo y fundamentando la acción de inconstitucionalidad con respecto a la Plaza de Armas, me estoy viendo motivado también a declarar y por supuesto fundamentar el tema de este patrimonio? Si así lo están haciendo, el artículo 60 de la actitud subsidiaria del Estado queda totalmente... Bueno, ¿y qué puedo decir del artículo 62, que son los contratos leyes? Que he puesto el ejemplo de la Telefónica, que ni siquiera el Congreso de la República, el primer poder del Estado, puede cambiar un ápice del contrato ley. Pero miren cómo nos engañan. El TPP establece, esto es un ingrediente inicial que les doy para los próximos programas, todo el mundo está gritando, pero van a quitar la jurisdicción. Vale decir, si una transnacional entra en una litis con el Estado peruano, se pueden ir en arbitraje a otro, y están poniendo el grito en el cielo. Son tan profanos en esta materia que ya Fujimori lo puso en la Constitución vigente. ¿Qué dice el artículo 63 vigente? En todo contrato del Estado y de las personas de derecho público o extranjeros domiciliados consta el sometimiento de estos a las leyes y órganos jurisdiccionales de la República. Hasta ahí está bien, pero miren cómo nos engañan. Y su renuncia a toda reclamación diplomática. Punto seguido. Pueden ser exceptuados de la jurisdicción nacional los contratos de carácter financiero. El roto chileno que entra en una litis con el Estado peruano, no, me voy a Chile, ahí mejor, ya ustedes saben quién va a ganar. Y finalmente dice, el Estado y las demás personas de derecho público pueden someter las controversias derivadas de relación contractual a tribunales constituidos en virtud de tratados en vigor. Pueden también
someterlas a arbitraje nacional o internacional. Esto está desde que el condenado Fujimori dio el golpe de Estado y está en la Constitución, y nadie lo dice. Ahora con el TPP están haciendo el escándalo del siglo. Me voy a dirigir a nuestro líder acá en el switcher, don Ronnie Cueva, para que vayamos a una pausa. Y luego tendremos a este distinguido invitado que verdaderamente va a representar un estímulo para los jóvenes que lo van a escuchar y ver, y sobre todo un estímulo para las autoridades que manejan el tema de la educación, para que la investigación en hombres brillantes como el que ustedes van a escuchar y ver puedan ser incentivados y no frustrados con los engaños que no debe haber investigación para muchos burócratas. Pasamos a la pausa. Hasta un momento. No todos los prepagos son iguales. En Claro, ser prepago es ser pro. Ser pro es hablar y hablar a 20 céntimos el minuto. A Claro, Movistar, Entel, Vitel y todos los fijos a nivel nacional. Tu Claro prepago más barato que nunca. En Claro, los prepagos somos profesionales de las llamadas. Ser pro también es tener Facebook y Twitter a un sol por día y WhatsApp gratis. Kanchisnayo sábado, Uychicha y Punchaurintaka, 15 horas chisimanta pachan hamunaiki, chusamunaiki, pawarimunaiki, yachtaiki takista kalpacha. Cosco suyo takia dipanaki, Su Majestad el Huayno 2015. Amapuni, mana provinciaiki takiknita kalpachaspaka, kepa kunkichu. Kaimani minkasakanku, ñaupa yalinakuikunamanta yalilkuna. Callancatarmi paikunawan Cusca, José Corrales, requiebros de canas. Y Chihuananchispa, tú soy Chihuananchispa, Jimba. Kay octubre killac sábado, Coichiche chunga canchisneyo punchauta. Parque Marianito Ferro Canchapi. 15 horas chisimanta pacha. Hamul, Cosco suyunchispa y mamona huayno taquinchiskunawan. Tusuriku. Cosco suyutaki atipanakui, Su Majestad el Huayno 2015. Katipamuayku, Facebook Liscati, Su Majestad el Huayno 2015. Minca Musunki, Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Municipalidad Distrital de Huancha, Jinayatak Chunca Kimsayoc Municipalidades Provinciales, Yana Parintak, Odebrecht. Acuda al Instituto Integral de Medicina Complementaria y Terapia del Dolor Homionatura, atendido por especialista, preparado en Argentina y en España, con tratamientos en medicina interna, homeopatía, acupuntura alemana, magnetoterapia, ozonoterapia, terapia del dolor con limitaciones del movimiento, modulación neuromuscular, medicina natural. Tratamos todo tipo de dolor, artrosis, artritis reumatoidea, mareos, dificultad para caminar, enfermedades neurovegetativas, fatiga, hombro congelado, ciática, herpes zóster, diabetes, migraña, accidente cerebrovascular, cáncer, gastritis, amigdalitis crónica, asma, Homionatura, Urbanización José Carlos Mariátegui, E-2, teléfono 25 14 80. Historia, tradición, arqueología, arquitectura, arte, danza, música, literatura, diversidad. Este y todos los domingos en Patrimonio, en RTV El Diario, Canal 45. Muchas gracias por mantenerse en este canal y un espacio totalmente democrático llamado Nueva Constitución. Antes de la pausa habíamos anunciado a un brillante profesional con solo 42 años que no quiero que lo tome ni como lisonja ni como piropo, pero hemos podido investigar respecto a él y eso es un acicate, un estímulo, estoy seguro una inyección para los jóvenes que nos están oyendo y viendo. Se trata de Zairi Tupac García, un físico
una profesión que para muchos les va a parecer, si no extraña, poco conocida. Él es decano de lo que representa el Colegio de Físicos acá en esta gran región Cusco, y lo saludo. Zaire Tupac, es un placer tenerte acá. He estado más de una vez en tu universidad, donde eres catedrático aquí en San Antonio de Abad, compartiendo con una serie de alumnos, de catedráticos, y veo que el tema de la investigación creo que no va de la mano con el tema educativo. ¿Qué nos puedes decir respecto a eso, Zaire Tupac? Bueno, ante todo, Ricardo, mediante intermedio, saludar a toda la comunidad cusqueña y por supuesto debo decirte que para mí es realmente un honor estar aquí en tu programa. Gracias. Mira, el tema de la investigación es absolutamente necesaria en cualquier país que pretende tener un desarrollo económico sostenible, ¿no? La investigación justamente en los países supuestamente desarrollados es el pilar del desarrollo. Lastimosamente, en nuestra región ese concepto es un concepto que se está construyendo recién, ¿no? La inversión en investigación es muy limitada y te estoy hablando a nivel universitario, a nivel pues ya de colegios, de donde debería empezar todo, pues lastimosamente, como tú ya lo mencionaste, el presupuesto es ínfimo con respecto al PBI y son cosas pues que deben necesariamente cambiar. La investigación es la base del desarrollo económico sostenible de cualquier región. Magnífico. Yo lo que voy a pedirle al switcher que nos ayude con un video que he podido captar en la investigación que he tenido respecto a tu persona y sobre todo a tu trayectoria profesional. Adelante, por favor, querido Ronnie, con el video que hemos acordado. O 95% do universo é descoñecido, non sabemos, polo tanto, de que está composto. A física de astropartículas trata de atopar resposta aos enigmas máis apaixoantes do universo, como rayos cósmicos ou a materia escura. Na Facultade de Física da Universidade de Santiago, unha exposición achéganos os conceptos esenciais desta ciencia e explícanos os grandes experimentos que se están a desenvolver nela, algúns dos máis importantes con participación do grupo de investigadores desta facultade. É un raio cósmico que se produce no entorno dun buraco negro. Atravesa o espacio entre estrelas e galaxias e ao chocar coa atmósfera da Terra espalla unha chuvia de partículas. Un deses raios, 2 millóns que caen cada día sobre a Terra, é recollido por estes detectores do Observatorio Pierre Auger, o maior cazarraios cósmico do mundo situado en Argentina e para o que traballan físicos de astropartículas da Universidade de Santiago. Nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de reconstruir todo lo que ocurrió antes, ¿no? Tratar de hacer un trabajo forense, detectivesco, ¿no? Para tratar de averiguar de dónde vino la partícula, cuál fue la posible energía que tuvo y también qué fue. Resolver o misterio da súa orixe aclararía as dúbidas sobre a formación do universo hai 13.700 millóns de anos. Ata agora só coñecemos o 4% das partículas que o forman, o 96% restante é materia escura. Sabemos que existe una materia que no la podemos detectar. ¿Cómo sabemos? La sabemos porque hay, vamos a decirlo así, cuerpos que deberían estar moviéndose, digamos, a una cierta velocidad, según nuestros cálculos, sin embargo lo hacen a velocidades mayores. Entonces, obviamente algo tiene que ser responsable de eso, ¿no? Nosotros le llamamos a eso, por ejemplo, materia y energía oscura, ¿no? Achegar ao gran público este tipo de física que non se ve e que, por tanto, é máis difícil de comprender é o obxectivo desta exposición guiada na Facultade de Física de Santiago. Para que calquera persona veña e dentro do seu nivel científico, do seu nivel de coñecemento da ciencia, pues podemos explicar que é o que estamos facendo, que ao final todo se reduce a intentar coñecer o cosmos. A moderna física de astropartículas cumpre este ano un século de vida e este de Santiago é un dos 10 centros de investigación desta ciencia que hai en España. Como les adelanté, es estimulante esta entrevista. Ella se llevó, como ustedes acaban de percibir, en Santiago de Compostela, en España, con un grupo de físicos y justamente Zaire Tupac García, invitado, siendo peruano, teniendo toda una tradición de estudio, no solamente, y lo explicará,
acá en el Perú, es una persona que domina 5 idiomas, ha estado en muchos países, y esto, repito, representa la inyección para la juventud. ¿Qué nos puedes decir, Zaire Tupac, respecto a este video? ¿En qué se encontraba, bajo qué circunstancia estabas? Bueno, en primer lugar, déjame que he quedado un poco sorprendido que me presente ese video. Ese video se realizó en la Universidad de Santiago de Compostela con respecto a una información divulgativa de lo que significaba el Observatorio Piero Oller. El Observatorio Piero Oller es una colaboración internacional situada en la ciudad de Malargüe, en Mendoza, en Argentina. Tenemos un observatorio que, para que más o menos tengas una idea de las dimensiones, es más grande que la ciudad del Cusco, ¿no? Ahí hay 1.600 detectores de superficie, se llaman detectores Cherenkov, y tenemos 24 telescopios. Entonces hay una gran colaboración internacional donde están pues países como Alemania, Francia, España, Estados Unidos, Australia. Vamos a ver, básicamente somos 18 países los que trabajamos ahí, y más o menos somos en ese momento más de 300 científicos a nivel internacional que colaboran conjuntamente para trabajar en ese observatorio y dar respuestas a las grandes interrogantes, ¿no?, que nos presenta los inicios de la civilización, el propio desarrollo humano, nuestro planeta, el universo, etc., ¿no? Entonces, dentro en esa entrevista éramos 3 personas las que trabajamos en ese momento en ese tema, y nos entrevistaron un poco para que la comunidad de España y en general de Europa se entere un poco sobre el Observatorio Piero Oller. Magnífico. Esto representa un trabajo, como lo dice Zaire Tupac, científico, donde hay muchos científicos de diferentes sitios del mundo que están investigando, lo que siempre es un interrogante, no solamente en el hombre y la mujer común y corriente, sino creo que a todo nivel, de dónde venimos, dónde estamos yendo, tenemos vida fuera de esta tierra, una serie de especulaciones. Entonces ahí yo quisiera aterrizar en los jóvenes que nos están viendo, en los que tienen la esperanza de una profesión y de ser científicos, porque eso ya tiene que estar subrayado. En ti, que eres un profesional distinguido de 42 años, ¿cómo estás viendo un equilibrio, pongamos en tu universidad, que en estos momentos eres un catedrático, o en general en todos los físicos, porque tú eres el decano acá en la región? ¿Cómo estás viendo el manejo de los presupuestos, el incentivo? ¿Qué ve el joven en ser físico? Bueno, en principio vivimos en una sociedad mercantilista, en una sociedad donde prima fundamentalmente el medio económico, no consumista, ¿no? Tú podrás ver eso al día a día, y en tal sentido para muchos la carrera de física pues representa un poco incentivo, porque lastimosamente no se ha desarrollado de la manera correcta, no ha tomado el rumbo correcto, digamos, en nuestra región, y no me refiero solamente al Cusco, me refiero al Perú, me refiero a América Latina en general, ¿no? Entonces parece ser poco atractiva, pero eso parte fundamentalmente por el desconocimiento realmente de lo que significa ser físico, ¿no? Ser físico significa hoy por hoy trabajar en distintas áreas del desarrollo humano. Por esto te puedo hablar hasta de economía, ¿no? La econocuántica, por ejemplo. Te puedo hablar básicamente en la biología, te puedo hablar en el tema energético, ¿no? Hoy por hoy, pues, todo el tema de energías renovables, de una energía alternativa, una energía limpia, no contaminante, una opción muy importante ante los hidrocarburos y al calentamiento global y cambio climático. Por ejemplo, podemos hablar de medio ambiente. De hecho, en fin, la física es la base, es el pilar general básicamente de todas las profesiones, de hecho de todas las ingenierías, y es lo que hacemos en la universidad, que les damos a los muchachos justamente esa base sólida que les va a permitir más adelante no solamente tener una concepción de técnico de apretar botones, sino una persona que pueda razonar, que pueda darle frente a una realidad, a un problema real, ¿no? Para eso uno tiene que tener una base sólida. La física hoy por hoy representa eso. La física, de mi punto de vista, representa la posibilidad de salir, digamos, de romper las cadenas de la esclavitud, que es hoy por hoy lo que manejamos en este país. Uno con la ciencia y la tecnología, y te hablo pues nuevos materiales, imagínate tú solamente la posibilidad de usando impresoras 3D, imprimir manzanas. ¿Te imaginas cómo cambiaría el mundo eso? Imagínate usar nuevos materiales creados físicamente que de alguna manera capten la luz solar, y tú no necesitas usar un cable más en tu casa, no tengas que pagar recibos de luz. Imagínate imprimir una casa como tal. O sea, todas las posibilidades que te da la física hoy por hoy para adelante la están aprovechando de manera correcta
lastimosamente los países de Europa. Claro. ¿No? Pero en el Perú tenemos esto de una manera sumergida, como si no fuera importante, cuando esta es justamente la base del desarrollo. Un poco para incentivar a los jóvenes que me mencionabas, las posibilidades que tienen los físicos a nivel internacional es gigantesca, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de estar en muchas partes y hay muchos peruanos, jóvenes, algunos mayores también, unos que están empezando, ¿no? Pero que están fuera, bueno, que están pocas oportunidades que se tienen acá. Efectivamente, claro. Y además es una pena porque habiendo las posibilidades, ¿no? Por ejemplo, en la universidad, en la tricentenaria de San Antonio de Vallecusco, donde tengo el honor de trabajar, ¿no? Tenemos una gran posibilidad, tenemos un canon importante y debería aplicarse directamente esta tecnología, debería aportarse justamente a que la física comience a responder a las necesidades, a los requerimientos sociales. Es decir, hay dos físicas que las cuales podemos dividir en un momento. Una que es la investigación científica pura como tal, que es por ejemplo el tema de rayos cósmicos, etcétera. Pero cuidado que también tiene aplicaciones, por ejemplo, en predicción de terremotos, ¿no? Que imagínate las consecuencias sociales que esto podría repercutir, ¿no? Pero por otro lado también hay una física aplicativa, directa, que va directo a los problemas sociales y a los problemas, digamos, de la región. Podemos combatir pues, la contaminación ambiental, podemos solucionar problemas energéticos, inclusive podemos hacer prospección geofísica y en el caso particular del Cusco, poner en valor, hacer todo el Cusco que está soterrado bajo la ciudad. ¿Cómo se hace? Con métodos científicos. O sea, tenemos una gama de posibilidades impresionantes donde obviamente nuestros estudiantes tienen que empezar a trabajar. Lastimosamente no existe una historia como tal en nuestra región. Sin embargo, es momento de construirla. Tenemos una nueva ley en proceso en la universidad que ya se está acatando, está en momentos finales de aplicación, donde justamente con esta nueva perspectiva podemos hacer que la ciencia comience a cumplir realmente la responsabilidad para la cual pues existe. Claro, pero casualmente, tratándose de un programa, comprenderás, Zaire, Tupac, programa Nueva Constitución, mi obligación, sobre todo para nuestros espectadores, es cómo relacionar todo lo que muy detallado nos has transmitido, y yo creo que en forma excelente para que sobre todo los jóvenes lo capten. Y acá en este programa hemos repetido la dicotomía infame que hay entre ser un país condenado al extractivismo, condenado a que nuestras materias primas solamente sean para ser exportadas, y son con actitudes tan miserables los extractivistas que nos dejan en la indefección total y absoluta. En este proyecto de nueva constitución que hemos presentado, que ya está aprobado por la OMPE, nosotros decimos bien claro, acá tiene que haber un salto cuantitativo entre lo que es maníacos exportadores de materias primas y productos primarios, con lo que tú lo detallas con un ánimo totalmente estimulante y de acicate. O sea, ese salto. ¿Qué se nos ha ocurrido a nosotros? ¿Qué te parece a ti? Lo he visto en tu universidad cuando he conversado con catedráticos, con alumnos. Oiga, doctor Noriega Salaverry, nos falta pues financiamiento y la oportunidad. Y yo creo que mentes privilegiadas como la que veo en ti, con toda tu experiencia internacional, implica eso. Entonces nosotros en esta Constitución estamos creando un banco de innovación y valor agregado, donde el joven, mira pues ¿cómo nos podemos imaginar ahora un joven de tu universidad o de otra que tenga un gran proyecto, una mente privilegiada? ¿Dónde va? Donde Dionisio Romero, al Banco de Crédito, te imaginas, oiga, le van a decir, ¿y cuál es su currículum? ¿Cuántos préstamos tiene usted? ¿Cómo ha pagado? No tengo nada. Ah, no, váyase al banco. La banca privada no le va a dar para un joven que pueda tener una brillante idea. Este banco que nosotros estamos creando con la nueva Constitución, primera condición, ser peruano. Tercero, te analizan tu proyecto. Oye, te van a dar 2, 3 años de no pago hasta modular bien el proyecto. ¿Tú qué recomendación darías para tratar de dar este salto? Porque yo verdaderamente me siento insumiso, hostil, rebelde, con todo el ingenio que tenemos, el numen, la inteligencia del peruano, no podemos solamente estar sacrificados a ser víctimas de la indefección. ¿Qué piensas tú? ¿Cuáles serían los pasos que debería darse en el Perú? En primer lugar, tomando el nombre del programa Nueva Constitución, debo decir que estoy absolutamente de acuerdo con que hace falta aquí una nueva Constitución. Y hay un artículo nefasto, que es el artículo 62 que tú mencionabas en la Constitución, ¿no? En los contratos ley, que de alguna manera es una camisa de fuerza al desarrollo económico sostenible de esta región. Si estamos diciendo que hace falta justamente la aplicación de la ciencia y tecnología para darle valor agregado a nuestros productos, ¿no?
¿Cómo es posible que un artículo te diga básicamente, no, usted no se puede meter en nada que sea serio, que repercute económicamente en la región, el Estado no puede participar, estamos de cajón anulados a participar de esa manera? Entonces, en tal sentido, yo estoy completamente de acuerdo que en el tema de productividad, de competitividad, del tema de innovación como elemento fundamental de esta naturaleza, ¿no?, es necesario la participación, pues, activa, colegiada, básicamente de nuestros estudiantes, ¿no? Y en tal sentido deben haber incentivos importantes. En la nueva ley contempla de alguna manera eso con el tema de las nuevas incubadoras. Las incubadoras son, como tú conoces perfectamente, ¿no?, son espacios tecnológicos dentro de la universidad que desarrollan una tecnología, una innovación, ¿no? Sí, paralelamente es muy importante que se desarrollen dentro de la universidad justamente las empresas de base tecnológica, que son empresas que den respaldo justamente a través de tecnologías aplicadas directamente a la producción, ¿no?, de una serie de productos utilizando justamente nuestras materias primas. El problema fundamental es que no nos permiten usar nuestras materias primas. Nuestras materias primas están utilizadas y son básicamente llevadas en esta política del goteo, en este régimen capitalista. Se las lleva básicamente las empresas chinas o cualquier otra que no sea peruana, ¿no? Esa constitución en ese sentido es nefasta. Por eso, en ese escenario y con una visión, digamos, de nueva universidad, la universidad tiene la responsabilidad justamente de impulsar el motor económico. Es decir, a través de la ciencia y tecnología, justamente debemos darle, ¿no?, respuesta a las necesidades y los requerimientos de nuestra sociedad. Es momento de que se junten los gobiernos locales, que se junte inclusive, no digo que no, la empresa privada, que se junte la academia, y me refiero por academia a todas las instituciones académicas como las universidades e institutos, ¿no?, y comiencen a generar un plan estratégico de desarrollo a corto, mediano y largo plazo, donde todos los agentes importantes de desarrollo se conjuncionen apuntando justamente a generar un motor de desarrollo económico. Creo que es la única forma, la forma planificada. Si no, vamos a seguir trabajando en el desorden, si no, vamos a seguir permitiendo realmente que vengan señores de afuera y se lleven nuestros recursos naturales, inclusive que se lleven de una manera tan espantosa que ni siquiera tenemos la posibilidad de monitorear, de ver, porque eso le corresponde a Lima. Imagínate, tú quieres ir a ver qué está haciendo la empresa Harvey, no puedes. Eso le corresponde a la institución de Lima, que es la directamente encargada de supervisarla. Vamos a ver si están llevando oro, están llevando cosas que no están en el contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas, lastimosamente, se convierten en una camisa de fuerza. Constitución y el centralismo. Entonces, perfecto. Para terminar esta interesantísima entrevista, donde hay un correlato total en el ansia, que lo dice un científico, de una nueva Constitución, vale decir, el toque de este programa no intenta ser político, alinear o llevar a una ideología necesariamente. No, un científico lo está diciendo. Miren ustedes, o sea, estamos condenados a ser solamente recipendiarios de los sátrapas que vienen aprovechándose ese artículo 62, que lo hemos repetido hasta la saciedad, y que estos otorongos tendrán que ser juzgados por traición a la patria, como lo hemos hecho cuando ustedes saben intentamos ingresar al triángulo terrestre, que los rotos chilenos se han apoderado, y el cobarde Ollanta Humala bajó la cabeza cuando Piñera allá en Estados Unidos le dijo: ojo Humala, el triángulo terrestre chileno, bajó la cabeza. En fin, yo creo de que el colofón de esta entrevista a ti va a ser con una pregunta para rubricar esta, repito que quisiéramos tener más minutos para ello. ¿Cómo estás viendo la universidad? Yo que vivo acá en el Cusco, estoy viendo síntomas que ya se viene una nueva elección, se ha convocado, creo que para el 16 de noviembre próximo, la elección. ¿Cómo estás viendo las fuerzas, el tema de que siempre se habla de indicios, pues, de que me guardo la carta por acá porque hay corrupción? ¿Cómo estás viendo el statu quo en estos momentos? Bien, yo creo que lo que pasa aquí de alguna manera es un reflejo de lo que está sucediendo no solamente en el Perú, sino en América Latina y el Caribe en general, ¿no? Definitivamente en la universidad estamos en un momento de cambio, un momento importante que representa una esperanza no solo para mí, sino para los jóvenes, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Es el momento donde realmente podemos empezar a construir una universidad que esté involucrada directamente con la sociedad y que genere mayor beneficio para todos. En tal sentido, se van a llevar pronto las elecciones, y en la universidad tenemos enquistado a un grupo hace más de una década,
Un grupo, de mi punto de vista, poco académico, un grupo que ha mantenido esta universidad aletargada en el tiempo, que no tiene visión de futuro de universidad. Lastimosamente, de mi punto de vista, esto es una mafia enquistada que es necesario comenzar a romper. Es un grupo pequeño, pero fuerte, porque maneja el poder hace más de una década, ¿no? Que de alguna manera ha luchado contra esta nueva ley universitaria. Se ha opuesto de manera contundente a que esa ley comience a que prosiga, a que haya un cambio importante para el desarrollo económico. Creo que es un grupo que no piensa en la universidad, sino justamente piensa en sus intereses personales. Ha llegado el momento del cambio. En la universidad se ha aglomerado la oposición, que es una oposición que, vuelvo a repetir, no es una oposición que aparezca en momento electoral, es una oposición continua que viene trabajando hace más de 10 años, más de una década, ¿no? Que bajo el nombre de dignidad, una oposición importante que tiene toda la esperanza de construir esta universidad que todos nosotros queremos. Lastimosamente, como siempre, los tentáculos de la corrupción son largos, ¿no? Y eso es algo que tenemos que romper y rechazar de manera. Tanto así, imagínate, que el día 7 de octubre, ese miércoles pasado, ¿no? En una publicación infame, ¿no? del diario El Cusco, se me vincula a mí con temas de corrupción, obviamente sin mostrar el nombre, un papelito sin ningún tipo de nombre ni nada, donde simplemente se me acusa de haber sido funcionario del gobierno regional. Efectivamente, yo en algún momento trabajé de manera honesta, correcta, durante un periodo de 5 meses en el gobierno regional, dirigiendo la Oficina de Cooperación Técnica e Internacional, donde justamente trabajamos con temas científicos, tecnológicos, buscando convenios. Una oficina que no manejaba un sol de presupuesto, sino que más bien se tenía la labor de conseguir dinero desde afuera, ¿no? Y en ese pequeño tiempo, ese corto plazo, hicimos muchísimas cosas. Tuve que renunciar porque fui candidato a la presidencia regional y por una cuestión de ética, moral, tuve la necesidad de renunciar. Me trata de vincular a mí, por haber trabajado en ese gobierno como una persona corrupta. A mí eso me parece realmente infame, lo rechazo de total naturaleza y le pido la reacción inmediata del diario del Cusco que se rectifique en la brevedad posible. Claro, yo creo, Casairi y Tupa, que cuando comienzan estos enfrentamientos electorales, desgraciadamente pues comienzan los pasquines y las especulaciones. Yo creo que hay que tomarlo con calma. Sí, hay que tomarlo deportivamente con calma, pero es importante aclararlo, porque el que calla otorga, por un lado, ¿no? Y por otro lado es importante también que sepa la población que ese movimiento en el cual estamos trabajando, en el cual estamos comprometidos ante la universidad, es el movimiento del cambio. Una ley nueva requiere justamente de un cambio, de una generación nueva, de gente nueva, gente capacitada que realmente piense en la universidad. Y es lo que estamos apostando en dignidad. Lastimosamente, las manos de la corrupción, los tentáculos siempre intentan ensuciar estas elecciones porque todos conocemos cuáles son esas viejas tácticas, ¿no? Que manejan para tratar de menospreciar o mengunear el trabajo que uno viene analizando. Pero en lo personal menciono también lo siguiente: yo no tengo ninguna aspiración en ese momento dentro de la universidad. Sí, la única aspiración que tengo es el compromiso porque esta universidad salga adelante, y es por eso que estoy apoyando directamente al Grupo de Dignidad. Perfecto, yo te deseo la mejor de las suertes, ojalá que las aguas bajen de intensidad y que el pasquín, las medias verdades, que a veces indudablemente el periodismo es sorprendido, y yo comprendo de que a veces se reproducen una serie de síntomas que representan el dicterio, el insulto, la calumnia. Mira, Zaire Tupac, ha sido muy satisfactorio escuchar toda esta parte científica que nos has transmitido. Te agradezco mucho el que nos hayas acompañado en este programa Nueva Constitución. Ustedes van a tener una gran sorpresa con nuestros 2 invitados de lujo que vienen a propósito de ya seguir con este programa y en la tónica siempre de engarzarlo con la Nueva Constitución. Nos vamos a una pausa y de inmediato comenzamos con nuestro segundo distinguido invitado. Adelante. No todos los prepagos son iguales. En Claro, ser prepago es ser pro. Ser pro es hablar y hablar a 20 céntimos el minuto. A Claro, Movistar, Entel, Vitel y todos los fijos a nivel nacional. Tu Claro prepago más barato que nunca. En Claro, los prepagos somos profesionales de las llamadas. Ser pro también es tener Facebook y Twitter a $1 sol por día y WhatsApp gratis. Octubre que ya chunga canchis sábado, un chicha
Uchilla y punchaunintaqa 15 horas chisimanta pachan hamunaiki, chusamunaiki, pawarimunaiki, llaqtayki takikta kallpacha. Cosco suyo takia dipanaki, Su Majestad el Huayno 2015. Amapuni, mana provinciaiki takiknita kallpachaspaqa qhipakunkichu. Kaymani mink'asqakanku ñawpa llallinakuykunamanta llallilkuna. Qallankataqmi paykunawan kusqa José Corrales, requiebros de canas. Takichiwananchispa, tusuychiwananchispa hima. Kay octubre killak sábado k'uychichay chunqa qanchisniyuq p'unchawta Parque Marianito Ferro kanchapi 15 horas chisinmanta pacha hawi Cosco suyunchispa imamuna waynu takinchiskunawan tusuriku Cosco suyutaki atipanakuy Su Majestad el Huayno 2015 Qatipamayku Facebook nisqapi Su Majestad el Huayno 2015 Minka Musunki Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco Municipalidad Distrital de Huancha Hinallataq chunka kimsayoq municipalidades provinciales Yanaparintaq Odebrecht. Acuda al Instituto Integral de Medicina Complementaria y Terapia del Dolor Homionatura, atendido por especialista, preparado en Argentina y en España, con tratamientos en medicina interna, homeopatía, acupuntura alemana, magnetoterapia, ozonoterapia, terapia del dolor con limitaciones del movimiento, modulación neuromuscular, medicina natural. Tratamos todo tipo de dolor, artrosis, artritis reumatoidea, mareos, dificultad para caminar, enfermedades neurovegetativas, fatiga, hombro congelado, ciática, herpes zóster, diabetes, migraña, accidente cerebrovascular, cáncer, gastritis, amigdalitis crónica, asma, Homionatura, Urbanización José Carlos Mariátegui, E-2, teléfono 25 14 80. Historia, tradición, arqueología, arquitectura, arte, danza, música, literatura, diversidad. Este y todos los domingos en Patrimonio, en RTV El Diario, Canal 45. Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. No hay desarrollo sin identidad. Alquimia 7, Museo Restaurante Turístico, Pre-Inca, Inca Colonial. Presenta show de cocina en vivo por Joel Tello Vilches, el gurú andino, cocina gourmet, bioenergética, Eloyauca. Todos los días podrán disfrutar de alpaca alquimia en salsa de sauco flameada con pisco, ceviche con leche de tigre, lomo saltado, trucha en salsa de los dioses, cuy al horno, arroz con mariscos, pastas hechas en casa y una gran variedad de platos. Y en los postres, salud y placer inca, dulce amada, milagritos. Además, la fiesta del pisco. Reservas 084 63 62 35 948 9899 31 RPC 994 817667 Avenida Amazonas sin número Pisac, pasando el primer grifo. Buffet variado 30 nuevos soles. Realizamos eventos empresariales e institucionales. Alquimia 7, Museo Restaurante Turístico. Muchas gracias por continuar en su programa Nueva Constitución. Yo hablaba de un personaje que vamos a presentar y para mí es de triple satisfacción. Cuando allí en Lima comencé a acudir a ágoras, a convocatorias de alta intelectualidad, reuniones académicas en la Universidad de San Marcos, en la queridísima Casa José Carlos Mariátegui, sin calco ni copia. Y en todos los foros de la Lima virreinal, con esas antípodas normales que se tienen allá en la ciudad, veía un personaje que parecía un diplomático, porque en estas cuitas políticas a veces hay gente que muy hosca, que por defender su parte ideológica demuestran poca amabilidad con los terceros. Este personaje que sumamente atento, que inclusive a un antagonista político podía recibirlo y lo sigue recibiendo con un abrazo fraternal, nos admiraba a todos
Estoy hablando de un cusqueño de gran prosapia, de un prestigio increíble, haciendo películas, mostrando su tierra del Perú profundo, de una región heredera del Tahuantinsuyo como centro de los pueblos de toda esta increíble región que, como ustedes más de una vez me han escuchado, allá en el Partenón, me dicen los griegos, este es el inicio de la civilización, en el circo romano lo mismo, Manancancho, es nuestro Tahuantinsuyo. Me estoy refiriendo nada menos y nada más que don Fico García, Federico García. Para mí es un gran placer tenerte acá, Fico, para que la cámara escuche tu saludo a tus paisanos, que yo te veo caminar por estas calles y, bueno, todo el mundo te saluda, y yo no diría con admiración necesariamente, sino con reverencia. Ricardo, te agradezco enormemente el preámbulo de esta entrevista, ¿no? Efectivamente soy un coscoruna, pues. A mucha honra. Sí, evidentemente nunca he dejado de ser un coscoruna. Yo diría que soy un coscoruna profesional. Me he dedicado a eso. Ya, qué bien, qué gusto. Mira, hemos preparado un video, porque contigo hay un marco total y absoluto de conversar sobre todo el statu quo que vive el país. Yo creo de que con esto de el monopolio de los medios de comunicación, ahí en la capital, que cada semana, ¿no? Esto lo he comentado ya en semanas pasadas, nos sacan pues Keiko Fujimori 37% en la encuesta, Dios mío. Oye, a mí me gusta siempre de la Universidad la estadística, yo no sé qué muestras sacan, ¿no? Y bueno, pues se pelean ahí los puestos de liderazgo en las encuestas. Es muy grato, mi querido Fico, estar en esta casa televisiva, donde tenemos este programa contratado, y se nos deja el libre albedrío. ¿Qué va a pasar, pues, esto en Lima, ¿no? Con los grandes medios. Imposible. Imposible totalmente, ¿no? Entonces, yo quiero pedirle a Ronnie, nuestro switcher, que pase qué cosa representan este monopolio que enerva el artículo 61 de la Constitución que lo prohíbe. Adelante, por favor, Ronnie. Pero, ¿qué o quiénes mueven esta maquinaria mediática que actúa orquestadamente para destruir o levantar a quienes ellos quieran? ¿A qué intereses sirve esta red de canales de TV y periódicos que demuele todo lo que se opone a ciertos intereses? Vayamos un poco más allá y echemos una mirada a cómo están organizados los grupos mediáticos en el Perú. Conozcamos el gigantesco monopolio de la información que ejerce. Es hora de que el pueblo conozca a los dueños de los medios y sus relaciones, para así entender cómo se pretende controlar la sociedad entera, buscando imponer su verdad. La verdad del dinero para seguir manipulando el país. El Grupo Agois. El Grupo Agois, propietario de la empresa periodística nacional S.A., conocida como EPENSA, fundada en 1963 por Luis Banchero Rossi, edita en la actualidad los diarios Correo, Ojo, Ajá y El Bocón. Está conducida por los hermanos Luis y Carlos Agois. Los Agois dirigen lo que podemos considerar las prensas más ultraderechistas de este país, que se expresa a través de su diario emblemático, el diario Correo. Correo vendría a ser algo así como el periódico de batalla de este emporio editorial. Ahí escriben personajes como Andrés Bedoy Ugarteche, primo carnal de Vladimiro Montesinos, un columnista que es una patética caricatura de periodista y que, a pesar de ser un peruano como todos nosotros, se declara en su columna como un racista confeso y utiliza un lenguaje delincuencial, que sería castigado legalmente en cualquier otro país. No en vano se hizo acreedor del premio de artículo más racista del mundo, cuando durante la crisis de Bagua pidió rociar con napalm a los indios. El director de Correo es Aldo Mariátegui Bose, nieto de la mauta José Carlos Mariátegui, que si regresara al mundo de los vivos se espantaría de conocer la obra de un nieto. El tristemente célebre Alditus es uno de los reyes de los titulares más sucios que hayan habido en la prensa nacional. Los Agois se caracterizan por ser un grupo empresarial que siempre se ha vendido al mejor postor durante los diferentes gobiernos, sin importar si se tratase de una democracia o una dictadura. Los Agois son la expresión más achorada de la dictadura que cierta prensa peruana quiere ejercer desde las sombras, para lo cual coordinan sus ataques, defienden intereses y determinan víctimas cada semana. Ellos, junto a otros grupos, son quienes deciden lo que el televidente debe ver, lo que el lector debe leer, sin importar
si ello los hará mejores ciudadanos o les dará una información más completa para poder decidir o tener una opinión más certera sobre los principales temas que aquejan a nuestro país. El control mediático en el Perú tiene varias caras. Esta es una de ellas. Deplorable. Este tipo de prensa desinforma y manipula, arrebatando a la sociedad el derecho a una adecuada información. Por su enorme llegada a la población, en buena medida, ellos deciden qué hay que ver, oír o leer. Antes, desnudamos al Grupo Agois, propietario de Pensa. Ahora veamos a uno de los más grandes monopolios familiares mediáticos del país. Controlado principalmente por el clan Miro Quesada, es el emporio comunicacional más grande del Perú, debido a la fuerte concentración de medios de comunicación que posee. El Grupo Comercio es dueño de 5 diarios impresos, 9 revistas y 2 canales de televisión. Entre los medios más populares que controla se encuentran los diarios El Comercio, Perú 21, Trome y Gestión. Asimismo poseen la mayoría de la propiedad de América Televisión y el canal de noticias Canal N. Encabeza este grupo José Alejandro Graña Miro Quesada, quien es miembro también del directorio de una de las empresas constructoras más grandes del país, Graña y Montero. Graña y Montero ha participado en varios proyectos mineros, tales como Yanacocha, Pierina, Alto Chicama, Cerro Verde, Cerro Corona, Antapacay, Las Bambas, entre otros. Por eso es interesante revisar la posición del comercio frente al tema de minería en el país. Graña y Montero también ha cobrado millones de dólares en controversiales obras públicas, como el tren eléctrico junto a Odebrecht, la remodelación del Estadio Nacional y la cuestionada ampliación de la avenida Néstor Gambetta en el Callao. También forma parte del Grupo Comercio Victoria Eugenia de los Milagros Miro Quesada Martens de Rodríguez Larraín, esposa de Emilio Rodríguez Larraín Salinas, relacionado con otro monopolio empresarial, la línea aérea LAN Perú, la cual tiene el 70% de las rutas aéreas a nivel nacional. Según denunció el diario La Primera, en mayo del 2011, Rodríguez Larraín, el esposo de Victoria Eugenia de los Milagros Miro Quesada Martens, posee una empresa de helicópteros llamada Ecocopter en Chile, junto a su socio, el tristemente recordado y prófugo Eduardo Calmel del Solar, exdirector del diario Expreso, perseguido por recibir en el SIN por lo menos $1.750.000. En la actualidad radica en Chile gracias a un milagroso habeas corpus. Por último, y no menos escandalosa, está Marta Meyer Miro Quesada, que con su intransigencia y apoyo a la hija de Fujimori provocó la renuncia de Mario Vargas Llosa al diario El Comercio. Y es que Marta Meyer es naranja de corazón, habiendo postulado al Congreso el año 2000 en plena podredumbre fujimorista por la agrupación Bamba Perú 2000, precisamente en las épocas en que la dictadura hacía agua, se perpetraba el fraude electoral y las protestas contra la dictadura se multiplicaban. Ingresa el presidente Alberto Fujimori. En el caso de Perú 21, su director es Fritz Dubois, que asumió en el 2008 la posta del periódico después de que la cúpula del grupo decapitara a Augusto Álvarez Rodríguez por su posición en el caso Petroaudios. Dubois es un oscuro personaje relacionado con el Fujimorato, ya que fue jefe de asesores de ministros de Economía fujimoristas, como Carlos Boloña, en momentos en que se festinó el Estado peruano vía privatizaciones, desempeñándose en este cargo desde 1993 hasta 1998, es decir, durante casi toda la dictadura fujimorista, una de las épocas más oscuras de la historia del Perú. Dubois ha hecho nuevamente noticia hace unos días por una denuncia que nos recordó la trayectoria de este personaje que ahora dirige un periódico. Según este informe, el director de Perú 21 estaría presuntamente implicado en un caso de malversación de fondos, junto a su esposa Cayetana Aljovín, por el irregular salvataje del Banco Latino, una de las tantas perlas de la corrupción en épocas del Fujimorato. Otro medio que también cumple un rol no menos dañino para la formación de la opinión pública es el Trome. Adaptado a la escuela montesinista, usa líos y chismes de farándula,
asesinatos y violaciones. El Trome, por su bajo precio, llega a gran cantidad de público haciendo cualquier cosa menos una prensa que se respete. Entrando ya al campo de la televisión, nos encontramos con los canales América Televisión y el canal de noticias Canal N en cable. América Televisión es una cadena afiliada a Televisa de México, que transmite su señal desde 1958. El canal pertenece al grupo Plural TV, formado por los diarios El Comercio y La República de forma minoritaria. Con Canal N asistimos a un formato de noticias las 24 horas con programas de reconocidos periodistas. El programa bandera del canal es el prominero La Hora N, conducido por Jaime Altaus. En la segunda vuelta del 2011, Daltaus pretendió presentar un altercado en las afueras de América TV como un ataque humanista a la libertad de prensa. Todo esto en aras de desprestigiar al candidato Humala. A esta manipulación se sumó la después despedida Rosa María Palacios. Canal N apoyó cerradamente a la candidata Fujimori, lo cual generó la renuncia o el despido de algunos periodistas de este canal. Como vemos, la llamada libertad de prensa para el Grupo El Comercio es un saludo a la bandera, ya que priman sus intereses empresariales, lesionando el derecho a la libre y veraz información que toda ciudadanía en una democracia debería tener. Esta es otra cara más del oscuro poder mediático en el Perú. ¿Por qué viene a colación un video ante un distinguidísimo invitado como Fico García respecto a esto? ¿Y cómo se relaciona con nuestro programa Nueva Constitución? El artículo 61 establece claramente la prohibición contractual a todo monopolio, inclusive con una constitución, tú sabes, totalmente neoliberal. Pero tú que estás viviendo en Lima, Fico, que lo ves esto todos los días, ¿cómo alinean y alienan a la gente de la manera más, yo diría, miserable? No cabe otro término. Miren ustedes lo que han visto ahí. Un Jaime Altaus, ¿no?, en el canal N, que todo es, pues ahora el TPP es lo máximo. Pero yo no sé, las inyecciones de infectadas a nuestros limeños, no sé, ¿tú cómo ves esto? ¿De qué manera podríamos Inyecciones de morfina, pero evidentemente. Hay una cosa que es clarísima, ¿no? No existe libertad de expresión en el Perú. No existe. Lo que existe es libertad de empresa, que es otra cosa. Claro. Entonces, lógicamente, los dueños de los medios de comunicación están totalmente vinculados con el poder económico y financiero internacional. Es así. Entonces, apenas están comenzando las cosas, lógicamente, una batería enorme, poderosísima, ¿no?, para para liquidar la posibilidad de que la verdadera expresión se materialice a través de periódicos, de radio, televisión, etcétera, etcétera, cae pues la garra negra, la garra negra específicamente, ¿no?, del poder internacional. Y no solamente el poder internacional, el poder peruano, nacional también. Nosotros vivimos una oligarquía tremenda, pues, y lógicamente, pese a lo que hemos hecho una serie de cosas, en el fondo somos políticos. Creo que la política es lo más esencial que tiene el ser humano para poder materializar sus aspiraciones mayores, lógicamente. Entonces, a través de los medios de comunicación, una de las grandes tareas es recuperar no solamente la iniciativa, la capacidad de expresión libre. Entonces es una tarea muy difícil, improbable, diría yo. Entonces, lógicamente, todo lo que hemos visto lo conocemos todos los días. Todos los días nos desayunamos con eso. Es decir, ha aparecido algo que tiene que ver con el poder mediático peruano. Entonces, ese es nuestro desayuno, todos los días. Por ejemplo, en este canal del Cusco, ¿no?, se ve pues una libertad increíble, ¿no?, para mí inclusive insólita. Y no solamente desde el punto de la televisión, de los medios de comunicación, de la radio. La radio es importantísima acá en la región. Entonces, lógicamente, las cosas que no llegan al gran canal no pueden salirse. Pueden salirse evidentemente, y lo hacen de una manera positiva en todo sentido, ¿no?,
está tratando de que la gente comience a desalienar su posibilidad de comprensión de las cosas. Eso es en esa guerra estamos, evidentemente. Casi la gente no conoce, por ejemplo, lo que ocurre en otras partes de América Latina. Por ejemplo, ¿no? Apenas aparece un gobierno que esté saliéndose de la raya internacional, que está controlado totalmente de las transnacionales, ¿no? Aparece el poder mediático terrible internacional y peruano. Entonces, nadie sabe, por ejemplo, una cosa tan simple como esa, ¿no? Que en Venezuela, que todo el mundo es la palabra perversa de América Latina, ¿no? La gente no sabe, por ejemplo, que en Venezuela, ¿no? Hemos estado varias veces ahí, justamente no simplemente para hablar porque nos dé la gana, sino simplemente para ver lo que está ocurriendo ahí. Por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Las mujeres tienen el derecho de jubilación por ser amas de casa. Se han pasado toda la vida trabajando en el hogar, qué sé yo, criando a sus hijos, y allá les dan $700 por el hecho de ser jubiladas como amas de casa. Interesante. Una cosa que no se sabe, pero efectivamente es así. Claro. Y entonces, hay una campaña enorme, ¿no?, contra el país venezolano. Entonces, lógicamente, nadie sabe, por ejemplo, que en Venezuela, ¿no?, hay una cantidad enorme de colombianos que están beneficiándose del derecho de tener salud gratuita y de calidad. Colombianos que van ahí, claro. Imagínate, claro. No saben. Entonces, lógicamente, dicen que no, que ahí pasa una serie de cosas enormes. El derecho a tener, que cada cual tenga una vivienda digna, ¿no? Unas campañas enormes, ¿no? Edificios inmensos que se están construyendo justamente para que la gente, con una pequeña diferencia, no les están regalando. Lo que les dan para vivir decentemente es el 10% de su salario. Es decir, si un hombre pobre puede tener acceso a la misma vivienda pagando el 10% de su salario. Pero uno que tiene mucho más dinero puede darle el 10% también de su salario. Una cosa mucho más igualitaria. Bueno, son pequeñas cosas, pero son las grandes cosas. Claro. Entonces, lamentablemente en el Perú no ocurre eso, pues. Es cierto. Entonces, lo que tú estás haciendo es una gran campaña para cambiar las reglas de juego. Eso es una campaña necesaria, urgente, porque necesitamos nuevas reglas de juego, una nueva constitución. Claro. Si no hacemos eso, el Perú no va a seguir del subdesarrollo que las oligarquías peruanas nos han mantenido a lo largo de toda la historia. Claro. Muy preciso lo que dices. Si aterrizamos con el video, desde el punto de vista jurídico, acá hay una burla total y absoluta. El grupo El Comercio, que compró Epensa, ¿no es cierto?, el grupo Correo, prácticamente ya llega al 80% del dominio del mercado. A tal punto que el grupo La República, con un grupo de periodistas, presentaron hace 3 años un recurso de amparo. Se supone, en teoría, los abogados lo sabemos, que un recurso de amparo, según el artículo 200 de la Constitución, título 5, es, oiga, justicia, ampáreme ante una injusticia. Me están agrediendo mis derechos constitucionales. Han pasado 3 años y el juez no dice nada. Se han ido a Washington, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una demanda. Pero a la larga, como tú muy bien dices, en Lima se bebe desde el desayuno. Sale un trome con noticias basura, pues, ¿no?, donde los excesos sexuales... alienante totalmente. Totalmente alienante. Ahora, la terapia, la penicilina, con todo tu conocimiento que tienes, Fico, ¿cuál sería? Pongamos, a mí se me ocurre, ante la impotencia de haber estructurado personalmente, y lo saben los televidentes, una nueva constitución,
Mi proyecto va a ir al Congreso de la República, tú sabes. ¿Qué va a pasar? Pues le van a abrir un hueco y le van a poner cemento y no pasa nada, ¿no es cierto? Así es. Entonces, hay un artículo 46 que tú lo conoces perfectamente, ¿no es cierto? Que es el derecho a la insurgencia. Todo peruano y peruana tenemos derecho a la insurgencia ante un gobierno usurpador. Humala no es usurpador porque le ganó a la Keiko Fujimori, pues felizmente, pero sí es traidor. Él no es traidor, es felón. Es otra cosa. Tú lo dices con propiedad. Entonces, pero además la norma dice, y tenemos derecho, ante un funcionario público que no cumple con la Constitución. Bueno, pues Humala pues tiene un rosario de acciones de inconstitucionalidad. Claro. Entonces, en toda tu experiencia, porque no solamente estás en el mundo intelectual, con la escritura, con el ensayo, con la cinematografía que nos has dado, y yo estoy seguro que nos vas a seguir dando muchas satisfacciones. La terapia, ¿cuál es? Es la impotencia, y yo voy a hablar en primera persona. Tú sabes que yo tengo 2 hijos, que los tengo en Lima, los extraño tremendamente, pero ¿qué le vamos a dejar a estas generaciones? ¿Cuál sería la terapia en este marco que yo veo, pues, y creo que tú también, 4 bandidos que están primeros en las grandes encuestas y los encuestadores están enjuiciados? Acuérdate, recibían dinero de Montesinos en su época, hasta ahora siguen los procesos. Permanente. ¿Cómo ves ese marco? ¿Qué nos queda para el 2016, querido Fico? Yo tengo una visión muy pesimista, evidentemente. Para mí lo fundamental es cambiar la regla de juego. Y estamos hablando de democracia, no es la época de las guerrillas, de la insurgencia armada, no, ya no es así, los tiempos han cambiado, entonces hay que hacer un gran cambio en democracia, utilizando todos los mecanismos para lograrlo, pero con la participación de las masas. Lo que está pasando, por ejemplo, ¿no? en Tía María, el pueblo dijo lo que tenía que decir. O en Conga, ¿no? Y en Conga, imagínate, tú lo conoces en Cajamarca. Entonces, lógicamente, el pueblo ha dicho, bueno, basta. Entonces hay que crear las condiciones para que la gente, ¿no? Que esté totalmente consciente de que la necesidad del cambio, ¿no? Pueda tener los canales necesarios para que la gente entienda lo que está ocurriendo. Y para eso se llama una intercomunicación permanente. Y para eso está llegando inclusive la tecnología a favor de nosotros, de la gente pobre. Todo el mundo tiene la manera de comunicarse. Y eso es fundamental, porque lógicamente la gente no sabe, entonces creen de que la gente es tonta, pues. Nos han cabuleado, como decimos los cusqueños, ¿no? Permanentemente, se han burlado de nosotros. Entonces, lógicamente, el derecho a la insurgencia es absolutamente necesario, legítimo. Acaba de decirlo. Claro, sin violencia. Exactamente, sin violencia. Así es, lógico. Nada más, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces hay que recuperar un país que nos han expropiado, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista mental inclusive. Nos están obligando a pensar de una manera completamente diferente a la realidad, a lo que considera un país milenario. Tenemos 6.000 años en este mismo territorio, 6.000 años de civilización. Y es una de las más mayores civilizaciones de la Tierra. Es cierto. Es así. Entonces, ahí están yo siempre me gusta, cuando hablamos del Cusco, siempre me gusta hacer una simple reflexión, ¿no? Una de las piedras de Sacsayhuamán pesa 150 toneladas. Imagínate, con una pequeña diferencia, ¿no? Es una piedra sobre otra piedra sin cementación alguna. Increíble. Increíble. Para eso se necesita una tecnología avanzadísima, pues, que ahora no se puede hacer efectivamente, ¿no? Pero lo hicieron nuestros antepasados. Entonces, tenemos que recuperar la autoestima que tenemos nosotros, no solamente los cusqueños, los peruanos en general, los latinoamericanos, los de la Via Yala, como se dice actualmente, ¿no? Entonces, lógicamente, necesitamos recuperar el tiempo perdido, todo sentido. Qué bien, Fico. Miren, y yo les quiero transmitir un secreto. Yo lo veía con una afección bronquial a nuestro querido
Fico García. Inclusive viniendo de Lima tuvo que tener una emergencia médica y yo temía no tenerlo, pero parece que este cusqueño se incentiva. Oye, ha venido tosiendo todo el camino y acá está pues muy fuerte, decidido. Yo creo que tu pesimismo lo comparto. Es la rabia, es la rabia. Te pone insumiso, hostil, Sí. rebelde. Es la rabia, porque ese pesimismo que habla un hombre muy distinguido, un gran intelectual, pero no podemos cegarnos, ¿no? No podemos cerrar los ojos. Si las reglas de juego no se cambian, simple y llanamente no pasa nada en el Perú. Y desafortunadamente nos meten una serie de inquietudes, de daños, de gente con el cuchillo tras la espalda que divide y divide y divide. Divide y triunfarás. Mientras los 4 bandidos que yo he citado más de una vez están líderes en las encuestas, ¿no es cierto? La gente de izquierda, los progresistas, los peruanistas, donde nos incluimos, por cierto, porque esto no es nada nuevo, vemos una serie de dificultades. ¿Qué piensas tú para solamente hacer lo que de repente yo estoy obsesionado? Y si tú compartes esto, de repente también estás obsesionado. Tú donde vas en la región del Perú, todo el mundo te dice: oiga, don Fico, ya estamos cansados de lo mismo, queremos algo nuevo. Entonces, ¿cómo unir o amalgamar este espíritu rebelde contra los bandidos? ¿Qué debe hacerse? Es verdaderamente una impotencia. Tremenda pregunta. Ok. Pequeña pregunta, gran pregunta. Lógicamente, ¿qué cosa tenemos que hacer? Primero, en un proyecto de la nueva Constitución, perdóname. No te preocupes. Es necesario, por ejemplo, dejar más o menos 5 grandes temas. Y lo fundamental, recuperar la independencia. Eso es lo fundamental. Después viene lo demás, es decir, la salud, el trabajo, la producción, la educación, etcétera, etcétera. Eso es fundamental. Pero lo fundamental, lo principal, es recuperar la independencia de nuestro país. Que no la tenemos. No la tenemos. Seguimos siendo una neocolonia. Es la verdad, es una palabra un poco dura, pero seguimos siendo una neocolonia y cada vez peor. ¿Te das cuenta? Totalmente. Por eso para nosotros el símbolo de Tupac Amaru no solamente es un símbolo permanente e histórico, es lo que el Inca nos está diciendo permanentemente: no se caigan, hagan lo posible para no cansarse. No, hay que hacer lo posible para recuperar la independencia, para seguir nosotros siendo los mismos, pero con la tecnología avanzada, es decir, con un propósito mucho más, digamos, científico, de acuerdo a las actuales circunstancias, a los tiempos que son diferentes, pues. Ya no estamos hablando de la época de la chaquitaglia ni cosa parecida, estamos hablando de la tecnología de avanzada, de gente que está yéndose a las estrellas. Eso es lo que te puedo decir a simple, de una cuestión muy simple. Por ejemplo, además una reflexión simple, lo voy a vincular un poco con lo que dice mi hijo, ¿no?, que es físico, ¿no? Pero una reflexión importante. Por ejemplo, ¿no?, nosotros vivimos en la Pacha, ¿no es cierto? Un pequeñito granito perdido en el espacio, menos inclusive que un granito de arena, ¿no es cierto? Pero ahí está la Pacha. Ahí están los animales, las plantas, las ideas, ¿no?, las religiones, comprendas, y que seguramente ha ocurrido siempre a lo largo del espacio y del tiempo, ¿no? Desaparece eso. Y seguramente eso ha ocurrido demasiadas, entonces, hasta las ideas de Cristo, de las religiones, de los maometanos, etcétera, de los hindúes. Y eso no va a desaparecer, o ha desaparecido y se ha vuelto a crear nuevamente. Es decir, hay que tener conciencia que el universo es eterno, infinito. Esa es la idea básica de los físicos que están pensando de estas cosas permanentemente para darle una respuesta, ¿no? ¿Quiénes somos?
¿Dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? Es cierto. ¿Por qué vivimos? ¿No es cierto? Totalmente. Jóvenes que nos están viendo y escuchando han podido captar las inquietudes, la impotencia que hemos compartido con un venerable intelectual que no baja la guardia. No, él insiste en que tenemos soluciones y que la savia del pueblo es sumamente importante. Ahora tendremos ya en la tercera y última etapa del programa una distinguida dama que representa no solamente la fuerza de lo que va a hablar sobre Tupac Amaru, donde Fico y los cusqueños y el Perú y el mundo sabe, fue el protagonista de una idea cumbre, ¿no? La película de Tupac Amaru, que todo el mundo y sobre todo los que queremos tanto al Perú te agradecemos, Fico. Para mí ha sido un lujo, una satisfacción tenerte aquí, y a veces que nos baja la energía y sentimos la impotencia en mayor grado, personalidades como tú nos dan la inyección para ello, para el estímulo y para seguir en la brega. Le voy a pedir, con mi agradecimiento reiterativo a Fico, a nuestro switcher, que nos vayamos una pausa para recibir una dama sumamente conocida, una intelectual de nota, que nos va a dar la emoción final de este programa Nueva Constitución. Adelante, Ronnie. No todos los prepagos son iguales. En Claro, ser prepago es ser pro. Ser pro es hablar y hablar a 20 céntimos el minuto. A Claro, Movistar, Entel, Vitel y todos los fijos a nivel nacional. Tu Claro prepago más barato que nunca. En Claro, los prepagos somos profesionales de las llamadas. Ser pro también es tener Facebook y Twitter a $1 por día y WhatsApp gratis. Chunka kanchisniyo sábado, uychicha y punchaunitaca, 15 horas chisimanta pachan hamunaiki, chusamunaiki, pawarimunaiki, llaqtayki takista kalpacha. Cosco suyo takia dipanaki, Su Majestad el Huayno 2015. Amapuni, mana provinciayki takiknita kalpachaspaca, qhipakunkichu. Kaymani mink'asqakanku, ñawpa llalinakuykuna llalliykuna. Kallankatarmi paykunawan kusqa José Corrales, requiebros de canas. Y chihuananchispa, tú soy chihuananchispa, Jimba. Kay octubre quillak sábado uychichay chunka kanchisniyo punchauta. Parque Marianito Ferro Canchapi. 15 horas chisimanta pacha. Hawi, Cosco suyunchispa imamuna huayno taquinchiskunawan. Tusuriku. Cosco suyutaki atipanakui, Su Majestad el Huayno 2015. Katipamayku, Facebook Niscati, Su Majestad el Huayno 2015. Minca Musunki, Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Municipalidad Distrital de Huancha, Hinayatak Chunca Kimsayok Municipalidades Provinciales, Yana Parinta, Odebrecht. En esta tercera etapa del programa, que para mí ha sido uno de los programas sumamente estimulantes, estoy seguro que esta noche se va a rubricar con una nota así, de brillantes, con una dama que también la conocí en la capital de la República, en Lima, en foros netamente académicos. Ella tuvo una especial gentileza con el que habla en la presentación de un libro de un nivel académico superlativo ahí en la capital, un tema que me tocó estudiar, no solamente a ella como autora, sino su personalidad, siempre insumisa ante un statu quo capitalino virreinal, de una familia sumamente distinguida allá en Lima. Nació en una clínica distinguida, la Maison Santé, en pleno centro de la capital esta virreinal que yo siempre cito. Ella es Pilar Roca, muy vinculada a todo lo que representa un taita para, bueno, que lo digamos en el corazón en forma constante y más en esta región como es Tupac Amaru. Buenas noches, querida Pilarica, como yo te digo, es verdaderamente un placer tenerte acá. ¿Qué nos vas a decir sobre Tupac Amaru? ¿Qué pasaría en el Perú si nuevamente estuviese Tupac Amaru vigente? Sería una maravilla. Realmente sería muy bueno.
¿Por qué? Porque Túpac Amaru tenía un concepto de lograr una sociedad de igualdad, una sociedad donde todos viviéramos con un estado de confort, un estado de tranquilidad. No una sociedad donde desapareciera la gente, de igualdad total, no, pero sí una sociedad de bienestar. Entonces él luchó por un bienestar para todos, por eso es que se opuso, ¿no?, al trabajo forzado, porque hay que hablar las cosas como son. Teníamos un trabajo forzado, había esclavismo. Los historiadores no quieren decir que había esclavismo, pero vamos a ver, si nosotros estamos obligados a trabajar amarrados a las máquinas, haciendo las telas, ¿no?, y estamos amarraditos a la máquina, y solo podemos salir un rato, y no podemos salir de ese trabajo porque resulta que la comida que nos dan vale más que el sueldo, entonces empezamos deudores y por lo tanto siempre vamos a estar amarrados. ¿Es esclavismo o no esclavismo? Claro. ¿Es esclavismo o no esclavismo que hagan unas especies de sacas como si fuéramos animales y de 100 en 100 nos llevaran a unas minas y nos hicieran trabajar ahí y muriéramos de enfermedades? Eso es esclavismo, ¿no? ¿Es esclavismo o no que nos obliguen a trabajar en las haciendas? Los cusqueños saben muy bien el sistema del pongaje. ¿Qué era el pongaje? ¿No era acaso que nos obligaban a trabajar en las casas haciendas? Eso era. ¿Eso es esclavismo o no es esclavismo? Claro. Entonces, éramos una sociedad esclavista. Por eso Túpac Amaru dice, todo aquel que ingrese a mi ejército, desde ese momento dejará de ser esclavo. Y Diego Cristóbal, año y medio posteriormente, ya muerto el Inca, dice, todos, no hay esclavitud, ingresen a mi ejército o no, nos dejarán de ser esclavos, todos. O sea, son libertadores. Lo que pasa es que nosotros no hemos querido reconocer a Túpac Amaru como un libertador. Yo creo que si se trae las acciones de Túpac Amaru al día de hoy, nosotros tendríamos que fundamentar que Túpac Amaru es un pionero del sindicalismo. La CGTP central, creada por José Carlos Mariátegui, debería reconocer a Túpac Amaru como un pionero del sindicalismo en el Perú, por todas estas cosas. Él pedía que se pagaran, él pedía que se trabajara con tranquilidad, que no se amarrara a la gente, que desapareciera el esclavismo. Aparte de eso, mira, yo soy fémina, a mucha honra. Y yo creo que él es uno de los pioneros de los derechos de género. ¿Por qué? Me dirás, muy fácil. ¿Quién era Micaela? ¿Quién era Cecilia? ¿Quién era Tomasa? ¿No? Póneselo tres, ¿no? Claro. Eran mujeres que él les dejó desarrollar sus capacidades, ¿no?, y las dejó manejar los ejércitos, diseñar estrategias. No estaban supeditadas a él. Micaela era jueza, tú que eres abogado, ¿no? Claro. Micaela era jueza, juzgaba. Micaela nombraba autoridades civiles y religiosas, ¿no? Micaela veía el avituallamiento de la tropa, era generala, dirigía ejércitos. Entonces él le permitía a Cecilia igual, a la bella Cecilia, dicen que era una mujer sumamente bella, de un carácter muy especial. Dice que cuando la estaban juzgando, Cecilia estaba muy cansada, ¿no? Porque tú sabes que junto a los calabozos estaban los instrumentos de tortura. Claro. Entonces las informaciones que le sacaban eran con las torturas. Y Cecilia parece que estaba muy cansada, muy aburrida de esto. Entonces llega un momento en que ya le siguen preguntando y ella contesta así: lo confesado, confesado está. Lo negado, negado está. Y váyanse ustedes, ya saben a dónde, ¿no? Entonces, y las deja trabajar a estas mujeres, a la cacica de Acos, a Tomás Tito Condemaita, las deja trabajar, las deja de acuerdo a sus capacidades, ¿no? Es cierto que él era el jefe, pues tenía un consejo de guerra. Entonces, si vemos el trato a la mujer, no era el trato a la mujer española, donde las metían a los conventos para protegerlas y las niñas no podían saber nada. En cambio, la mujer andina sí trabajaba y él les dejaba trabajar. Inclusive se organizaron de tal manera que
que la madre de Cristóbal, ¿no?, que es primo del Inca, cuidaba a los niños y le llamaban la abuela. Los hijos de Micaela, los hijos de Cecilia, fueron cuidados por Marcela de Castro, que era la madre de Diego Cristóbal. O sea, las mujeres se organizaban también y él permitía todo esto, ¿no? Entonces, él es prácticamente un pionero de los derechos de la mujer, de los derechos sindicales, de los derechos de los niños, de los derechos de los pueblos. Perú es signatario de la Declaración de Derechos de los Pueblos, pero él ya estaba diciendo el reconocimiento del idioma, el reconocimiento a tu cultura, el reconocimiento a tu cosmovisión. Yo creo que fue un gran hombre. Qué interesante que nos transmitas esto en una tierra como Cusco, que tanto y tanto cariño le tenemos a Tupac Amaru. Personalmente, lo he dicho en un momento en este programa, yo estudié en el Colegio Militar Leoncio Prado, por eso además de mis 3 profesiones pongo a mucho orgullo que soy sargento segundo de reserva. Nosotros teníamos un capitán, jefe de año, y nos sugirió, Pilarica, que nuestra promoción debería llamarse Tupac Amaru. Y nos comenzó a inyectar una serie de conocimientos respecto a este gran padre de la patria, y tú has tocado 2 puntos interesantes que creo que se ha cometido la gran injusticia. Un Simón Bolívar, un San Martín, enhorabuena, en 1800 y tanto, pero que tenemos a 1700, a un Tupac Amaru, como tú dices, libertador, y después tenemos a los hermanos Angulo también de esta tierra cusqueña, que se rebelaron contra ese imperio. Si me permites, te hemos preparado un video donde tú tienes ahí también pues un trabajo increíble, pero en breves minutos, porque la televisión es muy ingrata, nos va a presentar la muerte de Tupac Amaru. Adelante, por favor, Ronnie. Visitador general del reino, por gracia de su majestad, condenar y condeno a José Gabriel Tupac Amaru a que sea sacado a la plaza principal y pública de esta ciudad, donde presencia la ejecución de su mujer, Micaela Bastidas, sus hijos, Hipólito y Fernando Tupac Amaru, su tío Francisco, su cuñado Antonio Bastidas y algunos de los principales capitanes de esa inicua y perversa intención. Cumplidas estas sentencias, se le cortará por el verdugo la lengua y después, amarrado por cada uno de los brazos y pies con cuerdas fuertes a las pinchas de 4 caballos, quede dividido el cuerpo en 4 partes. Luego, su cabeza se remitirá al pueblo de Tinta, uno de los brazos a Tungazuca, el otro a Carabaya, enviándose igualmente una pierna al pueblo de Libitaca y la otra a Santa Rosa, con orden a los corregidores para que publiquen esta sentencia por bandos solemnes. Se condena además a que las casas del réprobo sean arrasadas, batidas y saladas a vista de los vecinos del pueblo, que se confisquen todos sus bienes, que todos los individuos de su familia que no hayan venido hasta hoy a nuestro poder sean castigados con iguales, rigurosas y afrentosas penas. Queden asimismo infames e inhábiles para siempre. Que se destruyan los autos del juicio para que no quede memoria de tan infortunados sucesos ni rastro alguno de esta raza maldita. Coronarán con sangre su cabeza, sus pómulos con golpes, y con clavos sus costillas. Le harán morder el polvo, lo golpearán y no podrán matar. Le sacarán los sueños y los ojos, querrán descuartizarlo grito a grito. Lo escupirán y a golpe de matanza lo clavarán y no podrán matarlo. Lo
Lo pondrán en el centro de la plaza boca arriba, mirando al infinito, y amarrarán los miembros, a la mala tirarán y no podrán matarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Querrán descuartizarlo, triturarlo, mancharlo, pisotearlo, desalmarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Al tercer día de los sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando libertad, sobre la tierra ha de volver y no podrán matar. Y no podrán matarlo. Es algo impresionante cada vez que veo esta película, Pilar. ¿Qué reflexión o qué detalles podrías explicarnos? Y termino con este interrogante, con lo siguiente, ¿no? Con Fico hablábamos de la insurgencia, un derecho constitucional. Hoy, yo he visto ahí una insurgencia tremenda de un pueblo que quería ser arrasado por el Imperio Español. Si lo ponemos en la actualidad, ¿cómo piensas que podrías relacionar eso? ¿Cómo fue esta muerte tan atroz de toda la familia? Mira, en realidad es una violencia que se ejerce de verdad terrible, ¿no? Y voy a ir un poco más allá para que veas cómo lo podemos relacionar. Tú sabes, por ejemplo, que el hijo de Túpac Katari, ¿no?, que es la parte del Alto Perú de Bolivia, cuando muerto el Inca, continúa la revolución, el hijo, que tiene 9 añitos, lo cuidaba Marcela de Castro, la señora esta que te dije, la abuela. Los españoles lo persiguen al niño hasta que lo encuentran y lo meten a la cárcel. Y el niño va a morir a los 9 añitos en la cárcel. ¡Qué increíble! Si tú tenías un hijo pequeño y te escuchaba, como padre o madre, escuchaba sobre la idea de independencia y libertad, tenían derecho a quitarte los hijos. Y los hijos se los quitaban y los ponían presos, y los niños morían. Las mujeres iban presas con sus niños. Ellos, solamente por el delito de ser de la familia Túpac Amaru, ibas presa, hubieras participado o no. Si tú eres de la Panaca, Túpac Amaru, ibas presa. Está la famosa caravana de la muerte, que es los chiquitos y las madres y las mujeres se las llevan caminando desde Cusco vía Huamanga hasta el Real Felipe en Lima. Delito, parientes de Túpac Amaru. En la sentencia de Túpac Amaru, fíjate la barbaridad, se castiga hasta los no nacidos. Qué increíble. ¿No? Porque es hasta la 4ª generación. Y por las edades de Túpac, de los hijos de Túpac, no podía haber 4ª generación. Cuando mucho podía ser hasta 3ª. 3ª, claro. Suponiendo que el hijo mayor había tenido a los 15 años un niño, ¿no? Una cosa forzada. Entonces, pero supongamos, podría ser, ¿no? Claro. Pero 4ª no había. Entonces venía con el castigo bajo el brazo, así como antes decía, viene con su pan bajo el brazo, ellos venían con su castigo bajo el brazo. Entonces, ese terror de los españoles, ¿en qué se basaba? Se basaba en la independencia. Ellos querían la independencia, querían no ser más gobernados por el rey de España y autogobernarse. Túpac Amaru perteneció a una familia de incas y los incas eran los gobernantes. Entonces, él reclamaba eso para él, porque eso le correspondía. Entonces, él quería eso y por eso lo castigan. Y el castigo es ejemplar. Por ejemplo, en Castigo de Micaela dice, tiene que darse un castigo que cause horror y espanto. Entonces Micaela la matan a patadas. Ella no la matan con el garrote vil. Porque no la pueden. No entraba bien. No entraba bien, claro. Y no la pueden ahorcar. Entonces la matan a patadas. Pero aparte de matarla a patadas, hacen que su hijito, Fernando, la mire y lo obligan a Fernandito a mirar la tortura de su madre. Entonces esta mujer ha muerto viendo el llanto de su hijo y no pudiendo hacer nada. Y el niño castigado. ¿Cómo habrán castigado a este niño que va a morir a los 30 años en España
y dice, creo que mi único delito es haber nacido. O sea, fue terrible, ¿no? Y ahora están tratando de hacer desaparecer a Tupac Amaru. Y están tratando de hacerlo desaparecer diciendo que su rebelión ha sido solo por no pagar impuestos. Y ha sido por ser marqués de Oropesa. Yo no sé de dónde han sacado eso, ¿no? Bueno, ha sido un deleite escucharte a ti, por supuesto, Pilar, y a nuestros dos anteriores invitados. Esto ha sido un programa sumamente interesante que ustedes lo podrán ver nuevamente mañana a las 5 de la mañana, luego de 4 a 6 de la tarde. No me queda más que impresionado por lo que has explicado, muerte a patadas, el inicio del sindicato, una cosa para mí novedosa, pero mucho más novedosa para nuestras hermanas que escuchen de Pilar Roca cómo Tupac Amaru tuvo una amplitud, un incentivo al derecho de la mujer. Yo creo que eso es importante relevarlo. Los minutos se han ido muy rápido, pero yo les prometo de que en cualquier momento seguiremos en próximas visitas de nuestros ilustres invitados aquí. Conviértanse, como yo siempre les digo, en los tucurricus, para que el que todo lo ve y el todo lo oye puedan venir acá a este programa para, sobre todo, denunciar estos supay paguagua que tanto daño nos hacen en el país. Pajarincama, que Dios los acompañe y de todas maneras estamos con ustedes en cualquier momento. Muchas gracias por esta audiencia, muy gentiles.